Muy buenos días a todos. Bienvenidos sean a esta sesión de presentación de trabajos de la Escuela Nacional de Optimización y Análisis Numérico de esta edición 2021. Es un honor para mí estar presente en coordinando esta sesión en conjunto con el doctor Pedro Flores, quien nos va a estar acompañando también como moderador en esta sesión. Vamos a tener 5 presentaciones de ponencias y iniciamos con la primera, que está a cargo de Luis Ángel Gutiérrez Rodríguez, estudiante de doctorado de Ingeniería en Sistemas en el posgrado de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luis Ángel tiene una licenciatura en Ciencias Computacionales realizada en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la Autónoma de Nuevo León y una maestría en Ingeniería en Sistemas en el posgrado también de la Universidad Autónoma. Adelante, por favor, te escuchamos con tu presentación titulada Planificación de vías clínicas con base en la disponibilidad de recursos. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el problema de la planificación de vías clínicas con base en la disponibilidad de recursos. Este va a ser el temario. Vamos a ver la definición del problema, la función objetivo del problema, sus características y el trabajo actual que hemos realizado de instancias, un modelo de programación con restricciones y un modelo de programación lineal entera mixta. Primero vamos a definir el problema. El nombre está un poquito largo, pero lo vamos a desglosar poco a poco para que quede claro este pequeño problema. La definición del problema, bueno, en esta situación tenemos recursos. Hay dos tipos de recursos. Los recursos humanos son el personal de una clínica. Estos recursos pueden realizar una misma acción. Por ejemplo, los enfermeros. Un enfermero puede realizar varias acciones y si tenemos una flotilla de enfermeros, esos enfermeros pueden realizar cada uno la misma acción. Su disponibilidad o la disponibilidad de este recurso, que es el personal, depende del horario de trabajo. También los recursos inmuebles. Tenemos los recursos inmuebles que son las ubicaciones de la clínica. Se consideran los consultorios, las salas de espera, los laboratorios, etc. Y su disponibilidad depende de la afluencia, o sea, de la cantidad de personas que van a ir a cierto laboratorio o cuántas personas tengo en espera para consulta. De eso depende su disponibilidad. Otra cosa, también tenemos las actividades, que son las acciones que se pueden realizar en las ubicaciones hechas por el personal. Un ejemplo de una actividad sería la toma de muestras de sangre en el laboratorio por un enfermero. Es decir, la toma de muestras de sangre es la actividad, la ubicación es el laboratorio y el personal a cargo de realizar esa acción o actividad es un enfermero. Por otro lado, ya vamos a llegar ahora sí a la definición de vías clínicas. Las vías clínicas o procedimientos médicos son un conjunto de actividades que deben realizarse sobre un paciente. Para decir que un paciente transitó de manera correcta, debe participar en todas y cada una de las actividades de la vía. ¿Qué es una vía clínica en términos de que podamos comprender fácilmente? Cuando nosotros vamos porque tenemos, bueno, en extremo, ¿verdad? Tenemos una fractura en el brazo y si es una fractura cerrada, tienes un procedimiento que realizar. Si es una fractura abierta, expuesta, perdón, es otro procedimiento que realizar. Son los protocolos del hospital de acuerdo a la situación que presente un paciente. ¿Sí? Entonces, si trae la fractura expuesta, son unas actividades. Si trae la fractura cerrada, son otras actividades. Y los recursos vienen siendo a qué lugar lo vamos a llevar y quién se va a hacer cargo de realizar esa actividad. ¿Ok? Bueno, el objetivo del problema que se nos presentó nos dijeron, queremos mejorar la calidad del servicio clínico. Y entonces dijimos, bueno, ¿en qué se define la calidad del servicio clínico? Mejores doctores, mejores instalaciones, más salas, más camas. Y dijimos, bueno, esos vienen siendo, de acuerdo a cómo desarrollamos el problema, eso viene siendo recursos. Entonces, dijimos, el primer objetivo que se nos presentó, que planteamos, fue atender una mayor cantidad de pacientes. Pero luego pensamos, oye, si atendemos a muchos pacientes, puede que a lo mejor una configuración haga que un paciente entre a las 8 de la mañana aquí y salga a las 5 de la tarde,
pero esa configuración resulta que yo atiendo a 30 personas y hago que esa persona espere aquí mucho tiempo. Entonces dijimos, oye, una buena calidad del servicio, alguien va a decir que tuvo una buena calidad de servicio clínico si lo atienden, hace todas sus actividades en el menor tiempo posible. Entonces pensamos también lo modelamos de realizar la mayor cantidad de actividades con el menor tiempo de espera. Es decir, que el paciente entre actividades tuviera que esperar, en el ideal, nada. Y en el peor de los casos, hasta un 50% más del tiempo total que debería llevar a cabo realizarse todas las actividades de su vía clínica. Al final buscamos un punto medio, ¿verdad? Porque vimos que pues a lo mejor la mayor cantidad de pacientes traía la consecuencia de que esperaban mucho tiempo, y también hacer que los pacientes esperaran mucho tiempo, en poco tiempo, hacía que hubiera menos pacientes acá atendidos. Entonces, decidimos manejar el objetivo final como atender la mayor cantidad de pacientes con el menor tiempo de espera entre actividades. ¿Qué características tiene este problema de planificación de vías clínicas comparado con otros de la literatura a los que trataremos de encontrarle una adaptación para resolver este problema? Bueno, nosotros somos el CPSCR, que viene siendo por sus siglas en inglés, eh, Clinical Pathway Scheduling with Constrained Resources. Nosotros también nos comparamos con otro problema que se llama Flexible Job Shop Scheduling Problem with Resource Recovery Constraints, FRCC para los cuates. Y también nos quisimos comparar con otro problema que es el Job Shop Scheduling Problem, que es pero resuelto en el paradigma de programación con restricciones. Quisimos ver qué podíamos tomar de esos dos problemas para crear unos modelos para nosotros y resolver este problema de las vías clínicas. Y pues las características de nuestro problema es que nosotros queremos maximizar pacientes, pero sin ser un objetivo dual. Nosotros también ponemos en las restricciones que minimicen el tiempo de espera entre actividades. El objetivo del Flexible Job Shop, bueno, del FRRC, es minimizar el MakeSpan, y el objetivo también del Job Shop con programación con restricciones es minimizar el MakeSpan. Otra situación que tiene otra característica que tiene nuestro problema es que son muchos recursos compatibles con una sola actividad. Nosotros sí lo tenemos, también el FRCC, pero el JSP no lo tiene. Solo se asignan actividades dentro del horizonte. Ese para el caso de nosotros. ¿Por qué limitamos esto del horizonte? Porque podemos asignar todas las actividades, pero si resulta que las actividades se las asignamos fuera del horario laboral de un recurso, o fuera de, bueno, sí, el limitante sería el recurso humano, pues entonces o tendríamos que pagarles horas extra, lo cual no está contemplado dentro del modelo, o simplemente es una solución no factible la que encontramos. El FRRC no tiene esta característica, y tampoco el JSP. Las actividades están agrupadas. Bueno, en nuestro caso, las actividades las pusimos dentro de una vía clínica, y esa vía clínica tiene su homólogo en el FRRC como un job, un trabajo, igual que en el Job Shop Scheduling, todo el conjunto es un solo trabajo. Entonces aquí sí comparte características. Las actividades son opcionales. En nuestro modelo, nuestro problema sí son opcionales, porque si no son asignadas, quiere decir que todo el paciente completo pues se le da cita para posteriori y no se le asigna en un día. En cambio, en el FRRC y en el JCP, todas las actividades tienen que hacerse obligatoriamente, a menos que se le agreguen modificaciones. Si una actividad no se realiza, se descartan todas las actividades del trabajo. La vía clínica, les comentaba, si asignamos una actividad a un paciente, pero no pudimos asignar más actividades, o no pudimos asignar toda la vía clínica, entonces se elimina de la solución todas las otras actividades para dejar espacio a posibles pacientes que sí puedan ser contenidos y ser atendidos. Trabajo actual.
Bueno, ya les presenté de qué trata el problema, ahora les voy a comentar en qué parte vamos. Trabajo actual. Con base a las estadísticas de arribo de pacientes de una clínica pública que nos hizo el gran favor de proporcionarnos sus datos, se generaron instancias. Nos entregaron 28 procedimientos médicos o vías clínicas, 84 actividades que se realizan dentro de esos 28 procedimientos médicos. Algunas entre procedimientos, algunas actividades entre procedimientos se repiten y 51 recursos, de los cuales son 15 ubicaciones y 36 personal del hospital. Las instancias generadas las dividimos en 7 clases con diferentes cantidades de pacientes por atender. Hicimos una tabulación de pacientes, dijimos, bueno, vamos a suponer que llegan 5 pacientes, 10 pacientes, 15 pacientes, y de acuerdo a la dificultad de resolución, pues son las instancias que llamamos instancias pequeñas, y también las de 30 pacientes, 40 pacientes y 60 pacientes por atender con cita al día, son las instancias que llamamos grandes. Cada clase tiene 10 instancias diferentes y también 6 tipos de holgura, que es lo que les comentaba, de que si vamos a hacer esperar al paciente, por lo menos que sea un porcentaje del total que debía esperar. Si su vía clínica es de 3 horas y le damos un 10%, pues debe esperar máximo 3 horas con 18 minutos. Lo que le damos en la holgura de 10%. Si le damos 20%, 3 horas con 36 minutos y así sucesivamente hasta llegar a una holgura del 50%. Esas combinaciones de parámetros nos dan 420 instancias, ya que son 7 clases, 6 tipos de holgura, desde el 0%, 10% y así sucesivamente hasta el 50%, y 10 instancias diferentes por cada combinación, lo que nos da un total de 420 instancias para este tipo de problema. Ahora sí, vamos a ver el modelo de programación con restricciones que realizamos. Esto viene siendo los parámetros, el número de actividades, el número de recursos, el número de pacientes, son lo que debemos saber. También el conjunto de actividades, el conjunto de recursos, el conjunto de pacientes. También definimos un conjunto U, que es la cantidad de recursos humanos, unión con la cantidad de pacientes, porque consideramos que un paciente, al final de cuentas, es un agente que debe participar en una actividad, entonces también es un recurso que debe ser contemplado para que no haya overlapping, sobreposición de actividades para ese paciente. También tenemos un subconjunto de actividades para el paciente que es ADP. UDP son las actividades compatibles con ese recurso, el tiempo de procesamiento, TDI, y el tiempo máximo tiempo de iniciar una actividad y el mínimo tiempo de iniciar una actividad. Esta es la nomenclatura, o más bien es la forma de escribir un modelo en programación con restricciones, pero lo que nos indica aquí es de que tenemos una variable de decisión que nos indica cuántos pacientes vamos a atender. Queremos maximizar la cantidad de pacientes por atender. Tenemos un intervalo de actividades por paciente, una secuencia de actividades que debe tener un paciente, un intervalo de recursos asignados a esas actividades, una secuencia de actividades, y aquí es donde ya empiezan las restricciones de programación con restricciones específicas de este tipo de modelado, donde dice finalizar antes de iniciar, la actividad debe finalizar antes de iniciar en esa cantidad de tiempo. La actividad debe iniciar antes de terminar el otro en esta cantidad de tiempo, es lo que indica aquí, y no debe haber sobreposición de pacientes ni de recursos. Esta restricción, en la programación con restricciones, sí existe la posibilidad de hacer restricciones lógicas, y esta restricción nos indica que si todas las actividades de un paciente son realizadas, entonces nos devuelve que tenemos un paciente cubierto. También hicimos un modelo de programación lineal entera mixta con los siguientes parámetros, pero a grandes rasgos tenemos una variable que nos dice qué actividad va a ser realizada en qué máquina. También nos dice la variable X, nos dice la precedencia
La SIJ nos dice el tiempo de inicio, la CIJI es el tiempo de finalización, y así consecuentemente la Cmax es el máximo tiempo de operación de todas las actividades. Y la función objetivo es minimizar el tiempo. Aquí es donde les comentaba que también tenemos la de minimizar el tiempo de espera. Y aquí las restricciones son las de un Flexible Job Shop, pero agregamos restricciones donde manejamos aquí esta restricción, la 23 y 24, nos indican que debemos respetar la precedencia de las actividades y que todas las actividades de un paciente deben ser realizadas. Resultados. ¿Qué es lo que obtuvimos? Bueno, de acuerdo a la naturaleza de lo que nos basamos, el MILP, nos basamos en un FRRC, y en este problema las actividades todas tienen que ser realizadas. Entonces, solamente pudo realizar modelo de programación entera, el modelo de programación lineal entera, mixta, solamente pudo realizar las instancias que tienen la particularidad de que todas las actividades de los pacientes pueden ser cubiertas por los recursos. Si se excedían del horizonte si se excedían del horizonte de programación, entonces no encontraba solución y se quedaba buscándolas. El CP encontró resultados de todas las instancias, pero no tenemos certeza de que sean los óptimos porque no hemos encontrado el valor óptimo de esas instancias. Conclusiones. El MILP aún tiene que modelarse con la opcionalidad de las actividades para que puedan ser descartadas. El CP resuelve las instancias, pero al no converger al óptimo, según el paradigma de programación con restricciones, no se puede saber si hay una mejor solución. En las instancias grandes, ningún solver encuentra una solución donde se cubran a todos los pacientes. Eso es lo que hemos encontrado hasta el momento. Esas son las referencias y muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ángel, por la presentación. Excelente presentación, excelente problemática. Vamos a ver si hay algunas preguntas aquí en el chat o en el Facebook. Doctor Pedro, ¿hay alguna pregunta? En el chat no pregunta? tenemos ninguna pregunta. Ok. En el Facebook estoy viendo que tampoco. Yo tengo algunas preguntas. Se me hace muy interesante el trabajo y sobre todo una aplicación en cuestiones de salud que hoy en día son tan relevantes. Se me hace muy interesante y muy buena aportación. En la parte del modelo de programación con restricciones, ¿sí? Comentabas al final que no sabían si tenían la parte de la solución óptima. Sí. ¿Sí? Pero ¿lo han corrido con instancias más pequeñas o es para poder comparar con tamaños pequeñitos o con las chiquitas tampoco llegó? Con instancias pequeñas, lo que realiza es cubrirme la cantidad de pacientes totales. O sea, con instancias de 10 o 20 pacientes, o 5, 10 y 15 y 20, me cubre los pacientes, pero como también tengo la restricción de minimizar el tiempo de espera, también me arroja un segundo resultado que es la cantidad que hice esperar a los pacientes. Okay. Entonces, no sé si ese segundo valor, o sea, el óptimo ya lo alcanzamos porque no podemos cubrir más que los pacientes que llegaron en el caso de la cobertura de pacientes. Sí. Pero en el caso de saber si es la configuración que me da el menor tiempo de espera, eso es lo que todavía no podemos estar seguros si lo encontramos. Ya capté entonces, no, me había quedado la duda al principio. Yo tengo una pregunta breve. Sí, dígame. Ahorita que hay tanto trabajo sobre modelación acerca de problemas de COVID, entiendo que este modelo se puede aplicar a clínicas COVID, ¿sí o no? Si existe, o sea, este modelo se puede adaptar a clínicas COVID, sí, nos dan los protocolos de COVID, nos dan los recursos y vemos qué resultado nos arroja, a qué cantidad de pacientes podemos cubrir. Podemos hacer una tabulación para ver cuál es el límite de capacidad de que con tal personal, con tales ubicaciones y con tales procedimientos, ¿cuántos puedo cubrir al día de pacientes COVID máximo? Eso es lo que puedo usar, hacer un exploit o utilizar el modelo de forma reversiva para decirte, ¿sabes qué?
puedes cubrir tantos. Ok. Bueno, mi sugerencia sería que trataran de conseguir información de ese problema y tratar de presentar los resultados. ¿Por qué? Porque yo estoy casi seguro que lo que están haciendo en las clínicas de COVID, el resultado que ellos tienen de pacientes tratados y cosas de esas, ha de ser mucho menor que el que ustedes están obteniendo con su modelo. Si no están bien optimizados y si son hechos en eventualidad, es probable que suceda esa situación. Ok, gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias Luis Ángel por la excelente presentación. Muchas gracias, Te compromiso. agradecemos. Pasaremos ahora a la siguiente plática. Estamos justo sobre el tiempo. Está a cargo de Óscar Alejandro Hernández López. Si pudieras ir compartiendo pantalla, por favor, Óscar Alejandro. Me permito presentarle que nos va a platicar sobre Exact and Metaheuristic Methods for the Concrete Delivery Problem. Él es ingeniero industrial por la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, de La Habana, Cuba, y actualmente es estudiante de maestría en Ciencias en Ingeniería en Sistemas en el posgrado de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Adelante, por favor, Óscar. Sí, muchas gracias. Bien, buenos días, muchas gracias por la presentación, doctora. Como bien le decía, bueno, mi nombre es Óscar Alejandro Hernández López, soy estudiante de doctorado del posgrado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estoy trabajando actualmente con el doctor Vincent Boel de la misma dependencia y vamos a estar hablando el día de hoy acerca de un método exacto y metaheurístico para el problema que se conoce en la literatura como el problema de optimización de la entrega de concreto. Vamos a ver la siguiente agenda. Primeramente daré una breve introducción acerca del problema objeto de estudio, luego una descripción del mismo, los métodos de solución a los que se llevaron, los resultados de ambos métodos, posteriormente pasaremos a las conclusiones y después el trabajo futuro que se pretende realizar. En modo de introducción tenemos que concreto es un material que se usa en un sinfín de obras. Mismo un producto, la distribución es un problema complejo en la logística, ya que es un producto perecedero, depende también de un tiempo máximo de espera para garantizar entregas, para garantizar una correcta unión de las capas de concreto cuando se entrega en diferentes tiempos a un mismo cliente, y solamente puede estar en las concreteras una cierta cantidad de tiempo antes que pierda calidad y se endurezca. Entonces, una breve descripción del problema, pues dentro de la literatura y dentro de los problemas de optimización combinatoria puede ser visto como un tipo de problema de flujo de vehículos donde los camiones van a empezar en un depósito inicial que tiene una flota heterogénea. Primeramente se van a trasladar hacia las plantas donde se va a surtir el concreto para posteriormente ir a entregar a los clientes que lo mismo demandan una cantidad de producto y va a ser dentro de una ventana de tiempo que los mismos definan. Por la capacidad limitada de los camiones es posible que las entregas pues, tengan que dividirse en múltiples y que algunos clientes no puedan ser servidos durante la operación. En la figura está lo que sería un tour que se puede ver como un grafo, como una representación de un grafo, como se muestra en esta figura, donde tendríamos, por ejemplo, iniciaríamos en un depósito inicial que está denotado con el nodo de color naranja, luego nos podríamos mover hacia las plantas, que son los nodos de color azul, y posteriormente a los clientes, que son los que están representados como subnodos, por así decirlo, que están definidos su cantidad por el número de visitas que se debe realizar en dependencia de la demanda a cada uno de ellos. Entonces, una solución del problema sería, pues, a una instancia como la que recién se muestra, es la que tenemos a continuación en la figura, donde hay 5 clientes, cada uno representado por un color, y se definen los parámetros que se necesita, como son la ventana de tiempo de cada uno de ellos, así como su demanda. Se tienen 2 camiones, por ejemplo, digamos que van a tener 15 toneladas, y el tiempo de espera máximo para entregas consecutivas a un mismo cliente va a ser de 5 unidades de tiempo. Aquí vemos que para iniciar la planificación, el camión 1 pues empezará en el instante de tiempo 160, que es donde inicia la ventana de tiempo más próxima que se tiene. Va a tener un tiempo de servicio donde va a terminar de surtir en el instante de tiempo 175, y para respetar ese tiempo de espera máximo, el camión 2 deberá llegar en el instante de tiempo 180 para cumplir con las 5 unidades.
Entonces ahí va a tener un tiempo de servicio y en lo que él está sirviendo, pues el camión 1 tendría que regresar a la planta y volver a surtir el concreto hacia el cliente, y eso lo haría pues en el instante de tiempo 197, es cuando llegaría para completar la demanda de ese primer cliente que es el que se va a servir. Y así pues sucesivamente se va a continuar con los demás clientes. Entonces el objetivo de este trabajo pues es estudiar diferentes enfoques para resolver este tipo de problemas se va a probar a través de un conjunto de instancias encontradas en la literatura para evaluar el rendimiento de los mismos. Entonces, antes de entrar a los métodos de solución, primeramente decir que se hizo una revisión de la literatura donde, se realizó una revisión de la literatura donde se analizaron diferentes trabajos que se habían estudiado este problema, y se llegó a la conclusión de que el problema que mejor lo definía era uno que se había propuesto por el autor Quinable y otros, que el mismo era el que mejor definía el problema y fomentaba la investigación y proporcionaba instancias que estaban disponibles online para poder probarlo. En base a estos modelos se propone un modelo con enfoque compacto, con enfoque MIP también, y reduce la cantidad de variables y restricciones que están en el problema. Posteriormente, para las instancias más grandes, se propone una meta heurística de tipo graph para resolver el problema también como alternativa de solución. El modelo MIP de Quinable presenta las siguientes variables y su objetivo principal es el de maximizar la cantidad de concreto a entregar a los clientes. Y están las variables que utiliza, y en base a este modelo también propusimos un modelo con enfoque de programación enteramista, donde experimentos se realizaron en el lenguaje de programación C++, se hizo uso de la librería del solver Simplex a través de su librería iLog de la compañía IBM para poder modelar el problema. Entonces, como principales resultados ya del método exacto, del enfoque de MIP, se tiene, por ejemplo, primeramente para medir el impacto que tuvo esta reducción de esta reestructuración del modelo, para que se vea un impacto de la cantidad, de cómo influye en la cantidad de variables y restricciones, digamos que se muestra aquí, pues 2 instancias al azar, donde el modelo de Quinable usa una cierta cantidad de variables y restricciones. Las variables están asociadas a la cantidad de filas que hay en la representación de la matriz que muestra el solver, y pues la cantidad de filas representa la cantidad de restricciones, y la cantidad de columnas las variables. Aquí vemos considerablemente que se redujeron cada una de estas características. Luego se pasó a comparar las cuotas obtenidas por el modelo. Aquí, pues, plantear que se compararon las cuotas, o sea, los valores de la función objetivo a los que se llegaron, con el modelo de un modelo de Quinable, pero de Constraint Programming. ¿Por qué? Porque este modelo era el que mejores resultados presentaba de todos los que había propuesto, y además el enfoque MIP de Quinable para las instancias más grandes no presentaba resultados, porque planteaba que su rendimiento no era muy bueno. Entonces aquí se obtuvieron resultados bastante parecidos, y también decir que el modelo que propusimos, el modelo compacto, alcanzó 47 óptimos, y el modelo de Constraint Programming de Quinable alcanzó 40. También luego analizamos el dataset más grande, y en este caso sí nos dimos cuenta que el modelo compacto pues sí dejaba como un margen de mejora respecto al modelo de Constraint Programming de Quinable. Era algo de esperar, ya que a medida que las instancias pues van creciendo, pues la complejidad aumenta exponencialmente. Entonces, no obstante, los gaps que hay de los valores alcanzados de la función objetivo respecto a las cuotas superiores que se obtuvieron son bastante pequeños, salvo en el caso de 2 instancias en que no se encontraron soluciones, que son los 2 puntos atípicos que pues se muestran que están con un gap de 100%. Como principales resultados, bueno, después de darnos cuenta de esto, nos decidimos pues analizar si se podía realizar algún enfoque heurístico, y aplicamos una meta heurística tipo graph,
La misma lo que consta de 3 fases, una fase constructiva, una fase de mejora y posteriormente pasa a un proceso de actualización de la mejor solución, y eso es lo que, pues, lo que al final nos reporta un resultado. Entonces, primeramente, voy a explicar pues brevemente en qué consiste cada una de las fases. La primera fase, la fase constructiva, se muestra un pseudocódigo que lo que nos dice es el objetivo que se pretende, que es construir una solución inicial. Esta se va a hacer a partir de una lista restringida de candidatos, de clientes que se van a ir añadiendo iterativamente de acuerdo a, pues, a un valor, un parámetro de alfa que va a estar previamente definido. Luego de encontrar la solución inicial, pues se va a pasar a una etapa de búsqueda local que la estrategia que se utilizó pues, es el First Improvement. Se va a generar, digamos, un vecindario de soluciones y se escoge un vecino con un orden previamente definido, o un vecino o una solución, y si es mejor se actualiza. Y ya cuando encuentre la primera mejor, pues ya no lo va a explorar completo, simplemente se toma esa como la mejor solución obtenida anteriormente. Y el criterio de parada que se tiene va a ser hasta 10 iteraciones sin mejora. Posteriormente se muestra cómo va a ser el proceso de actualización, que si se encuentra la mejor solución, pues es la que se va a tomar, la que tenga un mayor fitness o un mayor, la solución donde se entregue la mayor cantidad de concreto, y esa es la que se reportará pues finalmente. En base a esto, se pasaron también a analizar esta metaheurística con el resultado heurístico del paper declinable, y en general, pues para cada uno de los 2 datasets se tienen un poco de mejores resultados, aunque bueno, muy parecidos, pero en definitiva son en general un poco mejores que los obtenidos por el enfoque de química. O sea, como principales conclusiones, tenemos que esta formulación MIP, que es basada en una representación de un grafo, es más compacta que el enfoque MIP de Quinable, que se usó como guía para entender el problema. También el modelo compacto es capaz de encontrar soluciones para grandes instancias, las instancias de dataset B, algo que no reportaba el modelo de Quinable. Y pues en general la principal contribución que tenemos es que pudimos estudiar pues, las mejores formulaciones propuestas en la literatura acerca del problema de distribución de la entrega de concreto, y basado en eso pues propusimos 2 modelos, o sea, un modelo MIP con enfoque exacto y la metaheurística de tipo graph para resolver. Como trabajo futuro, tenemos que encontramos un paper de un autor llamado Sulaman y otros, que proponen incluso instancias mucho más grandes que las que ya se tienen, y estamos considerando llevar a cabo pues otras experimentaciones con estas instancias para tener una mejor medida del rendimiento de nuestros modelos. Y también estamos pensando estamos en fase de construir un modelo basado en constraint programming para resolver efectivamente este problema. Par de referencias que se utilizaron, y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar Alejandro, por la excelente presentación. Vamos viendo si hay algunas preguntas de momento. Bueno, yo tuviera alguna. ¿Cuál es la relación que tiene este tipo de problemas con el llamado BRP de 2 escalones, el Two Echelon BRP, que lo he visto por ahí en la literatura? ¿Está relacionado de alguna forma? No, el que más se relaciona es el tipo de BRP con ventanas de tiempo. O sea, el BRP Time Window. Y pues también tiene relación con problemas de scheduling, pero son los dos problemas con los que más se relaciona el CDP. Ok, perfecto. Y otra pregunta, respecto al GRASP, ¿cómo son los vecindarios? En la búsqueda local, decías que era Sí, en este caso la búsqueda local va a estar, pues, se hizo como un tipo BNS. Hay como dos metaheurísticas unidas. ¿Por qué? Porque en este caso los 2 vecindarios que va a constituir el BNS van a ser uno que se va a intercambiar clientes de manera aleatoria, y el otro, pues, en base a la demanda y al covering, a cómo se cubre, a cómo se va cubriendo cada cliente, pues, por la demanda, pues se va ordenando, y en base a eso, pues, se escoge
ya cuáles son pues el cliente que se va a, el vecindario, ¿no? Que se va a escoger después. Pero eso se hace en 2 vecindarios. Sí, fue más o menos de acuerdo a la lámina, dije, yo creo que ahí hay un BNS inmerso en esa parte, ¿no? Ok, muy bien. No sé si tuviéramos alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Adelante, doctor. Alternativas de heurística hay muchas. ¿Tienen pensado explorar algún otro tipo de heurística en lugar del GRASP? En este momento no. Ahora lo que estamos es en la parte de Constraint Programming, que es la que vemos que puede darse el caso de dar buenas soluciones. Inicialmente también estuve también revisando para hacer una heurística basada en un método que se llama Kernel Search, pero ahorita pues estamos enfocados más en la parte del Constraint Programming también. Es la que creemos que va a dar mejores resultados, de acuerdo a las experimentaciones que hemos estado haciendo. Porque sí se está demorando bastante. Reduce el tamaño del espacio de estados, ¿no? Sí, exactamente, sí. Ok. Ok, Pues no muy bien. Gracias, doctor. Bueno, pues si no hubiera alguna otra pregunta, muchas gracias, Oscar, por la excelente presentación. Gracias. Y bueno, vamos a esperar un minutito mientras continuamos con la siguiente plática, que está a cargo de Joana Bolaños Zúñiga. Ya estás por ahí lista, Joana, si pudieras ir compartiendo, por favor, tu pantalla para iniciar Claro que sí. Buenos días. Gracias, buen día. Okay. Todavía no se ve, no sé si ya iniciaste a compartirla, por favor. Ok, gracias por comentarlo. Ok. Creo que ahí va. Sí. Sí, perfecto, ya. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la tercera plática del día de hoy, que está a cargo, como comentaba ahorita, de Joana Bolaños Zúñiga, que nos va a platicar un Reactive Grasp to Order Picking in a Warehouse. Ella es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Tiene una maestría en Ciencias y en Ingeniería, en el posgrado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y actualmente es estudiante de doctorado de ese mismo programa de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Adelante, Joana, por favor, con tu presentación. Ok, doctora, pues muchas gracias por la presentación. Pues bien, como lo comentó, la ponencia pues tratará sobre el desarrollo de un GRASP reactivo para la recolección de pedidos en un almacén. Ese trabajo se está llevando a cabo de la mano de mi asesora, la doctora María Angélica Salazar, y la doctora Ángeles Astrid Saucedo Martínez. Pues bien, esta es la gente que vamos a tratar. Y bueno, este trabajo es un caso de estudio aplicado a una zona de selección de una empresa del sector alimenticio, el cual se caracteriza pues por brindar servicios de entrega puntuales y una buena presentación del producto solicitado o del pedido solicitado. Pues por lo tanto, mantener ese estándar pues es muy importante para la empresa. Una zona de selección es aquella en donde se realizan pedidos especiales que no están pues, en las mismas dimensiones o unidades como se almacena el producto en general. ¿Qué quiere decir esto? Pues muchas veces los clientes no requieren que en una tarima, que es por generalmente como se entregan este tipo de pedidos, haya un solo producto, sino que quiere que exista una combinación de X, Y o Z productos. Pues bien, en la figura que estamos viendo en pantalla se muestra el layout o la disposición de espacios en los cuales cada uno de estos números que vemos corresponde a la localización o cada uno de los espacios, en este caso los 185 espacios disponibles. Y pues esta zona o este tipo de almacén pues está dividido en 4 áreas, el área A, B, C y D, en los cuales pues la ubicación de los SKU se realiza con base en la rotación o la demanda de los mismos, siendo entonces el área A los espacios para ubicar los productos de alta demanda, alta
alta demanda y rotación, el área B para los productos de alta media, el área C para los de media baja y finalmente el área D para los productos de baja demanda o rotación. En especial esta área la utilizan para los productos estacionales. Pues bien, tanto en el área A, B y C se almacena el producto en tarimas y la capacidad de almacenamiento de cada uno de los espacios de las diferentes áreas, pues depende también de la capacidad que tienen en cada uno de ellos. Mientras que en el área D, pues el almacenamiento se hace por cajas. La recolección de estos pedidos en ese tipo de almacén es completamente manual, es decir, el recolector va con su carrito o un diablito en este caso y recolecta y hace la recolección por cantidad de cajas. Pues bien, ¿cuál es la problemática que se presenta? A pesar de que la empresa pues cuenta con un software que genera las rutas de recolección que deben de seguir por los recolectores a través de este almacén para recuperar los SKU solicitados, la planificación de estas rutas, el sistema no contempla el peso de los productos, haciendo entonces que pues el producto no esté en buen estado o el pedido, la estiva cuando se hace el estivo del producto, el pedido final no queda en buen estado, lo que ocasiona entonces que los empleados utilizan o de acuerdo a su experiencia generan rutas alternas para hacer la recolección de los productos en cuanto pues al peso, para conservar en buen estado el producto final, en este caso la estiva del pedido. Y lo que ocasiona con esto es que pues se incrementa el tiempo de recolección. Entonces, para no incurrir en entregas tardías, lo que hace la empresa es contratar más personal y con esto pues aumenta sus costos operativos. Bien, es importante pues mencionar que este trabajo, en el trabajo de Bolaños y colaboradores en el 2020, se propuso un modelo matemático para dar solución a esta problemática. Este modelo pues tuvo en cuenta consideraciones o restricciones con base en precedencia del peso de los productos, cumplimiento de la demanda y resolvieron de manera conjunta las decisiones de almacenamiento y disposición de almacenamiento y espacio de almacenamiento y recolección de manera conjunta. Entonces, bueno, también es pues importante establecer que no solamente para este trabajo, sino en la literatura como tal, la principal área de oportunidad se puede decir dentro del proceso de recolección de pedidos consiste en minimizar el tiempo total de viaje o de picking, que por lo general es el término que se utiliza, pues a través de las decisiones como la asignación de almacenamiento y recolección de productos de los pedidos, ya que una correcta ubicación de estos pues simplifica y agiliza el tiempo de recolección de los pedidos. Por ende, hemos entonces planteado como objetivo de este trabajo desarrollar un algoritmo eficiente con el fin de obtener soluciones óptimas en un tiempo de ejecución favorable, considerando la demanda y el peso de la caja de los productos para minimizar el tiempo de viaje pues en la recolección de los pedidos y con ello pues obtener una herramienta que nos permita reducir los costos operativos. ¿Por qué planteamos también este algoritmo? Pues bien, es porque en el trabajo previo el modelo matemático no pudo resolver algunas instancias de tamaño real y pues ni siquiera se alcanza como a encontrar una solución factible. Entonces, como como propuesta de solución, tenemos una metaheurística conocida como un graph reactivo, la cual, como mencionó mi compañero en su presentación anterior, se compone de dos fases, la fase constructiva y la fase de mejora. En la fase constructiva hemos propuesto una heurística constructiva aleatorizada en la que se lleva en dos etapas. La primera etapa es la asignación de productos a espacios, en la cual pues, se asigna un tipo de producto para cada espacio, y la siguiente etapa es hacer pues, la recolección de estos productos. Este es el algoritmo que utilizamos o que se utilizó pues, para la etapa de la asignación, en la cual pues, lo que destacamos aquí sería entonces que para determinar qué producto será asignado,
lo que hacemos es generar una lista de candidatos con los valores de nuestra función de evaluación, que en este caso la determinamos como FA de X, la cual para el caso de estudio la hemos propuesto como el peso de cada producto a asignar sobre la rotación de la rotación del correspondiente producto. Con esto generamos entonces una lista restringida de candidatos con estos valores, y lo que vamos a hacer es crear una lista restringida de candidatos de acuerdo a un valor alfa, que este valor alfa no lo determinamos empíricamente, sino que lo que hacemos es determinarlo de forma reactiva, que más adelante explicaré en qué consiste. Entonces, una vez pues determinada esta lista restringida de candidatos, lo que hacemos es coger uno de los elementos de manera aleatoria, lo removemos obviamente de la lista de candidatos para que no se asigne nuevamente, y para asignar el espacio al cual voy a poner este producto o a ubicar este producto, lo que vamos a hacer es, utilizamos el concepto del vecino más cercano. Entonces, para eso, utilizamos esta variable que se llama, o creamos esta matriz que se llama el tiempo entre vecinos, que no es más que el tiempo que hay de ir de un espacio I hacia otro espacio J, en este caso considerando el retorno al espacio inicial, que es el espacio 0, el cual lo hemos definido como un punto de partida y llegada. Por lo tanto, el mejor espacio para asignar el primer producto pues será aquel con el menor tiempo determinado como LJ0, el menor tiempo en esta matriz, y pues será el espacio pues más cercano al espacio adyacente más cercano a la posición C. Para el siguiente producto, pues se vuelve a hacer lo mismo, se genera una lista restringida de candidatos, se selecciona nuevamente uno de manera aleatoria, se elimina desde la lista, y el siguiente espacio entonces será el último espacio libre adyacente pues al último espacio asignado, que es la parte que vemos aquí en el renglón 12. Y pues con esto lo que hacemos es hacer hacemos repetitivas veces este proceso hasta que todos los productos queden asignados a un único espacio, el cual lo vemos, pues lo guardamos en este tipo de variable que vemos en la línea 11. Pues bien, entonces, una vez explicado lo anterior, después de tener la asignación de los espacios la asignación de los productos a un único espacio, la siguiente etapa es hacer la recolección de los productos. Entonces, para generar soluciones factibles al problema, en esta etapa el orden de la recolección es de acuerdo pues al peso, en este caso de mayor a menor, y el secuenciamiento u orden de visita de los espacios donde se encuentran pues asignados estos productos que vamos a recolectar debe comenzar y terminar pues en el espacio 0. Entonces, en esta etapa lo que obtenemos son las rutas de secuenciamiento, bueno, el secuenciamiento o las rutas de recolección, considerando pues el peso, que era lo que no consideraba la herramienta anterior, y lo que tenemos pues por ende es una ruta eficiente en cuanto a minimización del tiempo, por ende disminución de los costos operativos, porque pues ya no se va a requerir este personal, y vamos a conservar pues la calidad o el estándar que maneja la empresa. Ahora bien, en la etapa de la fase de mejora, hemos propuesto un local search o una búsqueda local, que, bueno, esos son los parámetros que utilizamos, y esta búsqueda local lo que hacemos para la construcción de los vecindarios o la búsqueda de la mejora a la solución que se da desde la heurística constructiva es intercambiar espacios de almacenamiento con productos de similar peso. Hacemos de nuevo la recolección basada pues en el peso de los productos, y como criterio de paro de nuestra búsqueda local será un número consecutivo de iteraciones consecutivas y mejoras, o un tiempo de ejecución límite. Estos son los parámetros que utilizamos para nuestro graph reactivo. Esto lo usamos, como lo mencioné anteriormente, para que el alfa no lo determinemos empíricamente, sino que demos opción de, por medio de un conjunto discreto de alfas, seleccionar el alfa de mejor desempeño en cuanto a las iteraciones que van teniendo cada una de las instancias.
Entonces, estas son las fórmulas que utilizamos para hacer esta afinación del alfa. Y como resultados, experimentación y resultados, tenemos las instancias que se propusieron pues, en el trabajo previo de Bolaños y colaboradores en el 2020, en las cuales ellos categorizan las instancias en 4 escenarios diferentes y 4 tamaños. Los tamaños en este caso los relacionaron con el número disponibles de espacios de almacenamiento para asignar el producto, y pues estos fueron como los criterios que manejaron para realizar el tipo de tamaño. Y estos son los criterios que manejaron para hacer los escenarios. Entonces, pues bien, para la ejecución de nuestros experimentos computacionales, utilizamos 1000 iteraciones para el ciclo de repetición de construcción y mejora de nuestra solución. Pusimos 200 iteraciones consecutivas sin mejora para la búsqueda local, y también un tiempo de ejecución para esta fase de mejora de 60 segundos. Y para la actualización de las probabilidades de las alfas, la actualizamos cada 100 iteraciones. Y utilizamos estos valores aquí para el conjunto de alfas entre los cuales va a estar interactuando, y se escogerá iterativamente el de mejor desempeño. Pues bien, estas pues son las características del equipo que utilizamos, y el ReactiGraph o graph reactivo que propusimos fue codificado en el lenguaje C++. Para determinar qué tan eficiente, por así decirlo, fue nuestro método propuesto, utilizamos un gap entre las mejores soluciones conocidas reportadas por el modelo matemático que lleva por nombre las siglas que ven en pantalla, y la mejor solución encontrada o generada por nuestro método propuesto, el graph reactivo. Entonces, en esta ecuación vemos pues la ecuación que utilizamos, o la fórmula que utilizamos para hacer esta brecha o este gap, donde ZE y ZM pues, representa el valor de la solución pues, reportada en la literatura al resolver pues, nuestro modelo matemático con simplex y pues, el RGraph respectivamente. Bien, presento a continuación entonces pues, los resultados relevantes que obtuvimos de nuestra experimentación, en la cual, de acuerdo a Bolaños y colaboradores, se tiene que, para las instancias pequeñas y medianas tipo 1, los escenarios 3 y 4 son los escenarios de mayor complejidad, mientras que para las medianas tipo 2 y grandes, todos los escenarios presentan pues complejidad, una alta complejidad. Aquí cabe destacar que no presento el escenario 4 en las medianas tipo 2 y en las grandes el escenario 1 y 4, debido a que pues en este tipo de escenarios el modelo no es capaz de generar una solución factible, entonces no tengo como con qué compararme. Este es el motivo por el cual pues, no aparecen estos escenarios. Sin embargo, entonces tenemos que para las instancias pequeñas y medianas tipo 1 encontramos entre el 98% para las instancias pequeñas y el 78% para las medianas tipo 1, la cantidad de soluciones óptimas reportadas por simplex. Sin embargo, pues para las medianas tipo 1, a pesar de que no pudimos como alcanzar, o el método no alcanzó la única solución factible, óptima, perdón, encontrada por el modelo matemático, podemos ver que en promedio el tiempo de recolección o la solución encontrada en este caso se mejora en más de un 50%. De la misma manera, encontramos que para las instancias grandes, pues el tiempo de recolección disminuye en más del 67% pues de la solución encontrada o reportada pues por el modelo matemático propuesto en el trabajo anterior. Y pues lo interesante de nuestro proyecto es que el tiempo de ejecución es de aproximadamente 115 segundos para todas las instancias estudiadas. Esto quiere decir que de las aproximadamente 200 instancias que analizaron en el trabajo previo, todas encontraron una solución factible, y este fue su tiempo de ejecución. Entonces, como trabajo futuro, tenemos pues para reducir quizás el tiempo, la complejidad computacional presentada pues en el modelo, podemos utilizar esta solución que, como vimos anteriormente, es muy buena para inicializar simplex. Otra
otro trabajo que podemos tener es analizar más instancias de tamaño real, ya que pues algunas fueron generadas basados en datos reales. De la misma manera, podemos utilizar otro tipo de alfas para hacer una mejor comparación de las soluciones obtenidas y las reportadas. Y pues finalmente podemos utilizar también otro tipo de algoritmo en la fase de mejora, no solamente un local search, sino cualquier otro tipo de método que nos ayude a mejorar la solución construida. Y pues también podemos utilizar otro tipo de algoritmos como se usan utilizar en la literatura, como un ALNS o algoritmos genéticos como un método de solución. Estas son algunas de las referencias que utilizamos y pues es todo por el momento. Muchas gracias, Joana. Gracias por la excelente presentación. Veremos ahora si tenemos algunas preguntas en el chat o en el Facebook. Yo quería preguntarte sobre los escenarios que estás manejando. ¿Cuáles fueron los criterios? Dices que están basados en algunos datos reales generados de forma aleatoria, los escenarios, pero este tipo de cosas. Si nos pudieras platicar un poco sobre ello, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, en el trabajo previo lo que se determinó fue de que, de acuerdo a los datos que teníamos, notamos ciertos parámetros, ¿sí? Esos parámetros los pudimos catalogar en lo que llamamos 4 escenarios. ¿Cuáles eran las características mejor de estos datos? Era que los pedidos, el conjunto de pedidos, la cantidad de productos a recolectar podía ser la suma de los productos de todos los pedidos, ¿sí? Entonces a esto lo determinamos como escenario 1. Y como podemos ver aquí, los productos no se repiten entre ellos. Entonces, pues esta es la categorización y por ende la cardinalidad de la cantidad de productos a asignar pues va a ser igual a la cantidad de productos como a recolectar. Para el escenario 2, también notamos que en los diferentes pedidos también la cantidad podemos ver que la cardinalidad, por así decirlo, de los productos a recolectar o a asignar, perdón, era menor a la cantidad de productos a recolectar. Perdón, es que pasa el tren y se escucha bien feo. Disculpa si... No te preocupes, adelante. Pero aquí lo que vimos es que también podían haber productos repetidos entre ellos. Por ende, entonces la cantidad de productos a asignar iba a ser menor a la cantidad de productos a recolectar. Esto es importante, bueno, nos pareció importante determinarlo en el trabajo previo debido a que pues la complejidad del modelo, como dependía o las variables dependían de estos índices, pues era importante determinar pues cuál era como su tamaño. Y para el escenario 3 y 4 también pudimos notar que los pedidos no siempre pues tienen una cantidad, podemos determinarlo como una cantidad igual de productos a solicitar en cada uno de ellos, pero que los productos eran diferentes. Entonces, en este caso, la cantidad de productos a asignar iba a ser igual a la cardinalidad de los productos a solicitar por la cardinalidad de los pedidos. Entonces, por ejemplo, en este de aquí, si yo decía que tenía 4 productos para asignar, es decir, voy a tener 4 productos a recolectar. Y en el escenario 2 lo que vamos a hacer es que si teníamos 5 productos a recolectar, ya sabía que esos 5 productos, alguno de esos iba a estar repetido. Entonces, pues ya sabemos que para hacer la asignación, pues no necesito volver a asignar este producto, sino que sencillamente el modelo lo que hace es como tratar de que, ok, hay un producto repetido en los pedidos, entonces genera soluciones con tal de que al momento de hacer la ubicación de este producto, la recolección se haga en el menor tiempo posible. Y prácticamente se hace como el mismo enfoque en el escenario 3 y 4, pero aquí lo que hacemos es que cada pedido contiene la cantidad de productos. Lo que me decía era cuánto producto se iba a recolectar para cada pedido, ¿sí? Por ende, entonces, la cantidad de producto a asignar iba a ser igual a la multiplicación del producto solicitado por la cantidad de pedidos. Y el escenario 4, a diferencia del 3, es que había productos repetidos en estos pedidos y por ende, pues entonces la cantidad de producto a asignar era menor a este. Perfecto. Es algo un poquito enredado, la verdad fue algo difícil como centrarlo en esta imagen, pero pues bueno, se hace lo que mejor se puede.
más concreto. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, Joana, por la presentación. ¿Sí? Gracias. Continuamos ahora con la siguiente plática. Doctor Pedro, por favor, adelante. A continuación tendremos la plática modelación matemática de un problema de cadena de suministros para la producción de algoritmos de alimentos extruidos usando programación lineal. El expositor es Maximiliano Ibarra Navarro, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Él es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Autónoma de Coahuila y actualmente es estudiante de maestría en Ciencias de Datos y Optimización. Maximiliano, buenos días. Por favor, comparte tu pantalla para empezar tu presentación. Sí, muchas gracias. ¿Ya se puede ver la pantalla? Sí. Ok, bueno, muchas gracias por presentarme. Yo junto con las doctoras Yajaira Cardona y la doctora Vanessa Ábalos trabajamos en este proyecto, bueno, en esta investigación que se llama Modelación Matemática de un problema de cadena de suministro para la producción de alimentos extruidos usando programación lineal. La motivación de este proyecto es que trabajamos en colaboración con 8 cuerpos académicos de 6 instituciones nacionales y extranjeras a través del proyecto de desarrollo de alimentos extruidos de alto contenido nutricional basados en el aprovecho de residuos agroindustriales regionales para mitigar los problemas de obesidad infantil en la región noreste de México. Esta investigación tiene de justificación y antecedentes los artículos de Melo en el 2007 y en el 2009, en el cual aborda una recopilación de los artículos científicos de cadenas de suministro y se analizan las características y metodologías de solución, además de la investigación de Daskin, que realizó una investigación dirigida a expandir el contexto de los problemas de ubicación de instalaciones. El objetivo general de esta investigación es el estudio, diseño, modelo e implementación de un modelo para el problema de diseño de cadena de suministro para aprovechar los residuos agroindustriales en la región sureste de Coahuila y Zaragoza a través de la programación lineal entera de forma que podamos obtener soluciones óptimas, y también se pretende determinar el alcance del modelo resolviendo un conjunto de instancias aleatorias. De manera general, la caracterización del problema consta de cuatro etapas, en el cual de los proveedores le envían sus materias primas, sus residuos agroindustriales de cierta manera que no están limpios, a los centros de recolección, donde sufren un preprocesamiento y ya se obtiene la materia prima limpia, y esta se envía hacia las plantas, donde sufren procesos para la elaboración de alimentos tipo snack, y estos se envían a las bodegas. El nivel que se trabaja de las bodegas hacia las escuelas, que es el objetivo del proyecto, se abordó como un problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo. Entonces, la cadena de suministro se compone de esta manera. Es una cadena de suministro lineal, porque no tenemos ningún producto que se regrese hacia los proveedores o hacia otro nivel. Y las demás características del problema es que es determinista, en el cual se asume que todos los parámetros son conocidos, existen múltiples tipos de materias primas, existen variables de decisión y factores de rendimiento entre las etapas de aquí. También podemos denotar que los proveedores pues nada más disponen de un tipo de materia prima. Por ejemplo, aquí desde un producto 1, este es de un producto 2, este es de un producto 3. La modelación, el análisis de la instancia se puede ver de esta manera, donde en tenemos 3 proveedores, que son estos 3 puntos de aquí. No sé si pueden ver el cursor. Tenemos 3 centros de recolección, que son los recuadros rosas, 3 plantas que están de aquí de recuadros café, y 3 bodegas que están de acá de pentágonos regulares, acá a la mera derecha. Y podemos ver que, por ejemplo, que los proveedores, hay 3 tipos de materias primas que están aquí de diferente color, y los arcos nos están indicando que se están transportando esos tipos de materias primas. Vemos que entre cada arco podemos ver los recuadros amarillos, que nos está indicando el costo por enviar cada producto, y los recuadros azules nos representan las unidades que se están enviando de un nivel a otro. Entonces, de manera general podemos ver que se abrió el centro de recolección con tamaño 1, que quiere decir que se abre con un tamaño más grande, y estos se envían a las plantas, y las plantas, si se fijan, reciben nada más un tipo de materia prima, o sea, cada arco de diferente color, para que se entienda.
y estos ya distribuyen a las bodegas las demandas que se les solicita. Esto es de manera general la instancia, cómo se representa una solución de estos. Esto se utilizó TICS para visualizarlo. Y de la parte de la modelación matemática que se llevó a cabo, es que tenemos el conjunto de proveedores y el conjunto J, que es de centros de recolección o centros, el conjunto K, que es el conjunto de las plantas, el conjunto L, que es de las bodegas. También se está incluyendo un conjunto N, que es de los tamaños de los centros de recolección J, y un conjunto M, que nos está indicando los tipos de materia prima que están disponibles. Aquí podemos ver que hay variables de control y variables de decisión en nuestro modelo, que nos están indicando el flujo de productos que hay entre un conjunto y otro, y la variable de decisión nos indican si se van a abrir los centros de recolección J con algún tipo de tamaño N, y nos indica la K, que nos indica si se va a abrir una planta K para algún tipo de materia prima M. También contamos con diferentes parámetros que son los factores de rendimiento, que estos factores son debido a que entre cada una de las etapas de la cadena sufre transformaciones el producto y no están ya en las mismas proporciones, sino que sufren transformaciones de que se les quita producto o se limpia o sufre preprocesamientos, entonces se modifica la cantidad de producto que se traslada entre cada nivel. También contamos con las capacidades que están aquí denotadas. Tenemos costos de transporte, tenemos costos de apertura y tenemos costos de producción. Donde la función objetivo es minimizar todos estos costos, que son los costos fijos de los centros y de las plantas, los 3 costos de transporte de la cadena y los costos de producción de los centros y de las plantas. Las restricciones que se están manejando aquí, estas 3 nos están indicando qué tanto producto es lo que se puede llegar. Por ejemplo, las ecuaciones 1 nos están indicando que la demanda al menos siempre se tiene que cumplir. La ecuaciones 2 nos está indicando que para cada una de las plantas K que estén abiertas tienen que ser mayores o iguales a lo que que la capacidad de estas es mayor a lo que pueden recibir. De la misma manera, las ecuaciones 3 nos indican que las capacidades de los centros J que estén abiertos con algún tamaño N tienen que ser mayores o iguales a lo que le puede llegar de I hacia J. Las ecuaciones 4 y 5 nos están indicando que el producto que da de los proveedores a los centros y ya está transformado debe ser lo mismo que está disponible para los centros hacia las plantas, y nos está indicando las ecuaciones 5 que el producto que llega a las plantas K y es preprocesado tiene que ser el mismo que va de las plantas hacia las bodegas. También las restricciones 6, 7 y 8 nos están indicando qué tanto producto es lo que tiene que salir. Las ecuaciones 6 nos están indicando que para cada uno de los proveedores las capacidades que tienen estos deben de ser mayores o iguales a lo que va a salir a partir de ese proveedor hacia los J. Las ecuaciones 7 nos están indicando que para cada una de las capacidades de los centros de recolección que ya hayan sufrido su proceso y que estén abiertos para algún tamaño, tienen que ser mayores o iguales a los flujos que van desde los centros hacia las plantas. Y las ecuaciones 8 nos están indicando que las capacidades de las plantas que hayan sufrido un procesamiento de su producto y que estén abiertas para algún tipo de materia prima M, tienen que ser mayores o iguales a lo que se va a enviar desde esa planta hacia las bodegas. También las ecuaciones 9 nos están indicando que si se va a abrir un centro de recolección J, tiene que ser con algún tamaño N, y las ecuaciones 10 nos están indicando que si se va a abrir alguna planta K, tiene que ser para algún tipo de materia prima M. Y las ecuaciones de la 11 a la 15 nos están indicando solamente las naturalezas de las variables, que es un problema de programación lineal entera, y tenemos las variables binarias también. Y para probar este modelo se necesitó generar un conjunto de instancias para poderlo ejecutar. Entonces, primeramente se generó un generador de coordenadas. Están basadas en el trabajo de Chiquetat del 2013, donde las dimensiones de los recuadros fueron de 200 por 200, 100 por 100 y 80 por 80 unidades cuadradas, como se muestra en la siguiente imagen. Se generaron los proveedores en el contorno 1, los centros de recolección en el contorno 2 y las plantas y las bodegas en el contorno 3 que están aquí en el diagrama.
Bueno, y estas instancias generadas se utilizaron para generar los parámetros de los costos de transporte, que era simplemente nada más multiplicar esa distancia euclidia que está ahí marcada por un factor aleatorio pequeño. Y así fue como se construyeron los costos de transporte. Para generar los factores de rendimiento se calcularon diferentes en relación a la materia prima y a los snacks. Las capacidades se utilizaron los supuestos de Olivares Benítez y su investigación en la tesis de doctorado bajo sus supuestos, y los costos fijos se calcularon a partir de las capacidades con los mismos supuestos que tenían las tesis de Olivares. Para los costos de producción simplemente se generaron en un intervalo con distribución uniforme. Y para la implementación se hizo en C++, en Visual Studio 2019 con el optimizador de IBM iLog Simplex 12.9, y el generador de coordenadas igual se programó en C++ en el editor de Visual Studio 2019, y para la experimentación se llevó a cabo con un procesador Intel Core i5, 4 GB de RAM y una arquitectura de 64 bits, donde el tiempo límite que se especificó fue de 3600 segundos, que es equivalente a 1 hora. Para configurar las instancias generadas, dividimos en varios grupos, donde tenemos el conjunto de proveedores sí, el conjunto de centros, el conjunto de plantas, el conjunto de bodegas, y vemos que en cada grupo lo único que varía es el conjunto M, que son los tamaños de materia prima, que viene de 2 tipos de materia prima, 5 tipos de materia prima y 10 tipos de materia prima. El tamaño de las aperturas de los centros de recolección nada más se especificaron en 2 tamaños. Y a la derecha tenemos el número de instancias resueltas, que se generaron 5 por cada una de estas características, y a la derecha vienen las instancias que se resolvieron. Si se fijan, entre cada grupo nada más va aumentando el tamaño del conjunto de L, aumenta en 10 unidades hacia la izquierda, y una vez que llegan al grupo 5, que es de todos de 20 tamaños, aumentan de 10 principalmente. Esto es para darle más complejidad al problema, a que fuera una instancia un poco más difícil de resolver. Se puede ver que las instancias que se resolvieron, algunas fueron de 3, o de 4, e incluso creo que hubo algunas de 2, que por ejemplo aquí están marcadas, y esto es debido a que se rebasó el tiempo límite de cómputo, o que ya no tuvo espacio la memoria de la computadora. De las 235 instancias que se pretendían resolver, se obtuvieron 225 instancias resueltas. Y para el análisis de estas las agrupamos en promedios entre las mismas características que tengan. Entonces, por ejemplo, podemos ver en el grupo 1, que son estos 3 puntos que están aquí. Vemos que para 2 tipos de materia prima son los rojos, para 5 tipos de materia prima son los verdes, y para los 10 tipos de materia prima son los azules. Entonces, de manera general, vemos que esto se comporta de manera homogénea y aumenta, por ejemplo, el grupo 1, que son estos 3, con respecto al grupo 2, que son estos otros 3. Vemos que aumenta debido a que, como se generaron más, se duplicó el número de bodegas, se está duplicando la demanda de ahí. Entonces, para cuando estamos con el mismo número de bodegas, vemos que se va disminuyendo la función objetivo si van aumentando el número de proveedores, centros y plantas que están disponibles. Además de esto, se analizó el gap, que para esta investigación se realizó la desviación relativa al óptimo, que es la brecha entre el mejor objetivo entero y el objetivo de mejor nodo restante. Y podemos ver los gaps que aquí, que de manera general se estuvieron en promedio menor a 4.5%. Podemos ver esta misma descripción de 2, 5 y 10 tipos de materia prima, y podemos ver que a partir de la configuración que está aquí, de 20 proveedores, 20 centros, 30 plantas y 30 bodegas, los promedios que se obtuvieron para los 10 tipos de materia prima pues fueron mayores a 0, no precisamente fueron 0. Entonces se puede concluir que para los 10 tipos de materia prima, a partir de esta configuración, se obtienen gaps mayores a 0%, pero pues igual siguen siendo menores a 4.5 en general. Para el gap promedio, pues podemos ver también en la gráfica de abajo que de manera general la de 2 tipos de materia prima es menor a la de 5 tipos de materia prima. Además, se obtuvieron las gráficas del tiempo promedio de CPU. Vemos que la línea roja es el tiempo límite. Vemos en una primera vista que los 10 tipos de materia prima fueron mucho mayores a los demás. Y podemos ver que en algunos grupos, por ejemplo, aquí de 2 tipos de materia prima y de 5 tipos de materia prima, por ejemplo, en el grupo donde está aquí el cursor, que es aquí como en medio, vemos que la de 2 tipos de materia prima resultó más alta que la de 5. Entonces, para ello, para analizar estos puntos que están
bueno, que no corresponderían a lo que uno espera, se graficaron las desviaciones estándar en este diagrama de bigotes. Y podemos ver que debido a que no se ejecutaron tantas instancias con la configuración de cada una, se obtuvieron que bueno, estas desviaciones fueron muy altas, entonces esto no puede ser significativo de manera así en promedio. Entonces lo que se tendría que hacer es analizar cada una de las instancias por separado, dependiendo de los tipos de materia prima, para poder sacar unas conclusiones generales a partir de ello. De las conclusiones que nosotros tuvimos fueron que se pudieron obtener soluciones factibles debido a que se alcanza el tiempo límite de CPU para las instancias con 2 y 5 tipos de materia primas. Respecto a las de 10, normalmente se obtienen soluciones factibles a medida que aumenta el tamaño a esta configuración, que es de 20 proveedores, 30 centros, 30 plantas y 30 bodegas, lo cual son importantes las limitaciones que se pueden tener para futuras problemáticas donde se puedan aplicar como clientes todas las escuelas de nivel preescolar y primaria del estado de Coahuila, que fueron una instancia mucho más grande que las que aquí se presentan. Además, con respecto a los gaps, se mantuvieron debajo del 7%, y esto fue analizando de manera individual, lo cual sigue siendo un valor muy aceptable dado el tamaño de las instancias, que son enormes. También se considera involucrar la temporalidad y la incertidumbre en los proveedores, lo cual puede ser el problema cada vez más cercano a la realidad y aumentaría la complejidad del problema. Donde de aquí donde a partir de los gaps que sean mayores a este 7% que se presentó, se puede hacer el uso de estudios de heurísticas o metaheurísticas para resolver la cadena de suministro, aplicando para instancias más difíciles. Las referencias que aquí trabajé de manera general, las más importantes son estas que se presentan aquí, por si alguien las necesita, y eso es todo por mi parte. Doctor Pedro, creo que está en mute su... Es que no estoy escuchando nada. Sí, perdón, es que el doctor Pedro lo tenía en mute. Adelante, sí. Sí. Se me hizo muy interesante el problema. ¿Están en contacto con algunas compañías y todo eso para implementarlo en la vida real? Estamos en contacto con bueno, normalmente nosotros tenemos mucho contacto, bueno, aparte con las demás instituciones, ahí Normales Superior, de Chihuahua, estamos en contacto con la Facultad de Ciencias Químicas, y esta fue la facultad que nos estuvo ayudando en la cuestión de, por ejemplo, de cómo generar los factores de rendimiento o algunas ideas que de ahí tomamos en base a lo que necesitaba el producto. Entonces, lo que se hizo fue ver las características del producto para nosotros determinar cómo lo podemos modelar de forma que se acoplara. Entonces, la más importante que nos hizo la Facultad de Ciencias Químicas fue de ver ese tipo de que, bueno, estás transportando, pero ya no estás transportando por ejemplo, los proveedores a los centros, tú estás transportando materia orgánica que está susceptible a que se pueda echar a perder, que se llama degradación microbiana, y que se tengan marcas, por ejemplo, en los productos. Por ejemplo, esos ya no son considerados. Si una manzana ya fue marcada, fue golpeada o algo, ya sirve como residuo, porque ya no lo están comprando nadie. O sea, el chiste es que no son productos que no se están consumiendo, y de una vez se va de los proveedores hacia los centros, y se supone que se limpia, se les quita algunas partes que estén feas y se refrigeran para mantener su conservación y que no se lleguen a echar a perder. Y de aquí hacia las plantas, pues es una cantidad menor, ¿no? De lo que se transporta de los proveedores a centros, de los centros a las plantas. Y luego en las plantas, pues sufre otro proceso que es de extrusión, que se mezcla con otros alimentos y se obtienen unos snacks que son así como los chetos. No sé si me entienden. Así como los chetos, pero de productos así orgánicos que sirven para mitigar la obesidad. Bueno, pues no tengo otra pregunta. Gracias. A continuación, tendremos la plática Modelos matemáticos para minimizar el makespan en un problema de secuencias de tareas en máquinas paralelas. Este va a ser impartido por
América Guadalupe Espinosa González. Ella es de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tuvo su licenciatura en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila y su maestría la está en proceso en Ingeniería Aplicada de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Buenos América, puedes empezar compartiendo tu pantalla para... Buenos días, ¿sí me escucho? Sí. Ok, ahí se está compartiendo, ¿verdad? Sí, ya se ve tu pantalla, adelante. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. El día de hoy presentaré lo que fueron mis resultados de tesis de licenciatura, titulada Modelos Matemáticos para minimizar el MEC-SPAN en un problema de secuenciación de tareas en máquinas paralelas. Los directores de mi tesis, la doctora Yajaira Cardona Valdés y el doctor Oliver Icaques Cruz. El codirector, el doctor Oliver Ábalos Rosales. Dentro del contenido que veremos en la presentación, tendremos el problema de investigación, así como el objetivo y los antecedentes principales, la descripción del problema, el modelo matemático, las variaciones del modelo. En la experimentación computacional veremos las instancias utilizadas y el desempeño de las variaciones propuestas. Finalmente veremos las conclusiones y el trabajo futuro. Comenzando con el problema de investigación, es fácil recordar que uno de los problemas de optimización combinatoria es la secuenciación de la producción. De la producción de tareas o trabajos que deben ser elaborados en cierto tiempo. Este tiempo debe ser mínimo para la empresa. Por este motivo, la programación de elaboración de estas tareas debe ser eficiente para un mejor control de las operaciones. Cada tarea tiene diferente orden de procesamiento que depende tanto del volumen, el material, el peso, entre otros factores. El objetivo principal el objetivo general de este trabajo es proponer modificaciones a modelos matemáticos existentes, buscando mejorar su desempeño para el problema de secuenciación de tareas en máquinas paralelas. Entre los antecedentes más importantes tenemos a Tran y Beck del 2012, que propuso un método basado en la descomposición de Benders para minimizar el MEC-SPAN. Algunas de las mejoras en este modelo entero mixto se encuentran en Vallada y Ruiz del 2011, donde problemas de hasta 14 trabajos podrían resolverse a optimalidad. Ábalos Rosales en el 2015 propuso un modelo entero mixto que resolvió recientemente algunas instancias de hasta 60 trabajos y 8 máquinas. Recientemente, Fanjul-Peiro propone nuevos programas lineales enteros mixtos basados en programación matemática. Para la descripción del problema se tienen las siguientes supuestos y anotaciones que nos ayudarán a entenderlo un poco mejor. En principio tenemos que hay un conjunto M de M máquinas paralelas. Las máquinas están continuamente disponibles y cada máquina puede manejar una tarea a la vez sin interrupción. Es decir, una vez que el procesamiento de una tarea ha comenzado, no puede ser interrumpido. Hay una lista N de N tareas que se programarán. Todas las tareas están disponibles en un tiempo cero. No se imponen restricciones de precedencia entre las tareas. Cada trabajo J ha asociado un tiempo de procesamiento P y J en cada máquina I. Hay un tiempo de configuración que depende de la máquina S y JK para el procesamiento de trabajo JK después del trabajo J. En general, el tiempo S y JK es diferente del tiempo S y KJ. El objetivo es minimizar el MEC-SPAN o CMAX, que recordando es el tiempo de finalización de la última tarea para abandonar el sistema. En el lado inferior derecho tenemos un ejemplito, un ejemplo en forma gráfica de cómo sería un problema de secuenciación. Para este problema tenemos 2 máquinas y 6 tareas a procesar. Para la máquina 1, en este problema se le está asignando la tarea número 6, la 3 y la 5.
Los recuadros de colores representan el tiempo de procesamiento de cada una de las tareas y los cuadros con diagonales representan el tiempo de configuración entre cada una de las tareas. Recordamos, no va a ser el mismo tiempo de configuración entre la tarea 6 y 3 que si fuera entre la tarea 3 y 6. Es diferente. Y el MEXPAN en este caso nos valdría aproximadamente 47, que es donde termina la última tarea en la máquina 2. El modelo presentado en Ábalos Rosales se formula como un problema lineal entero mixto en el cual se definen las siguientes variables. Tenemos 3 variables. La variable Y es una variable binaria. Esta va a valer 1 si el trabajo K se asigna a la máquina I y va a ser 0 en otro caso. Nuestra variable X también es una variable binaria que va a tomar el valor de 1 si el trabajo J está programado antes del trabajo K en la máquina K. En la máquina K va a ser 0 en otro caso. Nuestra variable CJ es una variable continua que nos va a representar el tiempo de finalización del trabajo J. Nuestra función objetivo es minimizar nuestro Cmax, que va a estar sujeto a las siguientes restricciones. La restricción 3.2 nos asegura que cada tarea se asigna exactamente a una máquina. Nuestra restricción 3.3 y 3.4 nos establece que cada máquina tiene un predecesor y un sucesor respectivamente y que ambos están asignados a la misma máquina. La restricción 3.5 nos asegura que como máximo se programará una tarea. La 3.6 nos proporciona un orden de procesamiento correcto, evitando bucles. La restricción 3.7 nos fija a 0 el tiempo de finalización de la tarea 0, la cual esta es una tarea ficticia que nos ayuda a saber cuál es la primera tarea en procesarse en cada máquina. La 3.8 nos linealiza la función objetivo. En la restricción 3.9, en el lado izquierdo de esta, calcula fácilmente el tiempo en que cada máquina procesa su última tarea y obliga al Cmax a ser positivo con cualquiera de las variables X o Y que sean positivas. Y finalmente, nuestras restricciones 3.10 y 3.11 nos indican la naturaleza de las variables. En este trabajo vamos a analizar diferentes variables del modelo que acabamos de presentar, del cual vamos a obtener otras 3 variantes. La primera variante es el modelo original que acabamos de presentar y van a ser otras 2. En esta primera variante, lo que vamos a ver que son las restricciones de eliminación de subtours que corresponden a estas restricciones que se encuentran en el recuadro amarillo, donde incluimos nuestra variable C, que ya decíamos es una variable continua. Al cambiar estas 3 restricciones, encontraríamos otras 2 variantes que veremos más adelante. Después incluiremos desigualdades válidas que nos harían otras 3 variantes. Finalmente, vamos a tener 6 variantes del modelo original y las vamos a comparar con el modelo de Fanjul-Peiro. Fanjul-Peiro considera 2 restricciones de eliminación de subtour, que son las restricciones 3.12 y 3.13, y las desigualdades válidas, que son las restricciones 3.14 y 3.15. En las variaciones del modelo era lo que ya comentaba. La primera variante es el modelo original, que incluye estas 3 restricciones. La segunda variante es una variante, la variante consistiría en las formulaciones propuestas anteriormente, reemplazando las 3 ecuaciones que veíamos en el recuadro amarillo por las restricciones estas que están aquí, donde incluimos una variable UJ, que es una variable continua y es una variable posicional. Nuestra variante 3, también vamos a reemplazar las ecuaciones del recuadro amarillo 3.6, 3.7 y 3.8 por estas ecuaciones que tenemos aquí, donde incluimos ahora una variable VJ, que es una variable continua y también es una variable posicional.
Las desigualdades válidas ayudan a cambiar el proceso de búsqueda del algoritmo, obteniendo una solución única de la secuencia, reduciendo el espacio de soluciones factibles que éstas podrían tener. Y esto implica de igual manera reducir el tiempo de solución de las instancias. ¿Por qué hablamos de esto? Era lo que ya mencionaba. Vamos a incluir 3 desigualdades válidas a las 3 variantes que ya teníamos. Estas se proponen dependiendo de la variable que se esté utilizando en las formulaciones. Cuando se emplean las variables Cs, Us y V, se propone incorporar al modelo las siguientes desigualdades válidas correspondientes, que son las que tenemos aquí. La experimentación computacional se llevó a cabo sobre un conjunto de instancias, las cuales se obtuvieron de Rabadi 2006. Se consideraron las siguientes combinaciones de tareas y máquinas. Para el número de tareas se tiene el conjunto de n que pertenece a 40, 60, 80, 100 y 120 tareas, y para máquinas tenemos 2, 4, 6 y 8 máquinas. El tiempo de procesamiento se distribuye en un rango de 1 a 99, igual como el tiempo de configuración. Para cada número de máquinas se generaron 15 instancias diferentes que se distribuyen de la siguiente manera, como se muestra en la tablita. En total, tuvimos un total de instancias, un conjunto de instancias de 180. Todas las variantes para el problema bajo estudio fueron implementadas en Visual Studio 2019 en un lenguaje C++, utilizando el optimizador Gurobi 9.03. La experimentación se llevó a cabo en un procesador con estas especificaciones, con un tiempo de ejecución de 3.600 segundos. Si el optimizador no resolvía la optimalidad, la instancia, y rebasaba el tiempo límite, entonces se reportaba la cota inferior y el valor de la mejor solución factible hasta el momento, así como el gap en porcentaje entre dichas soluciones. Para los resultados que nos muestra, hicimos estas tablitas. En estas tablitas están organizadas de la siguiente manera. En la primera y segunda columna tenemos el número de tareas, y el número de máquinas que se trabajaron. En las columnas 3 y 6 tenemos el gap. En las columnas 4 y 7 tenemos la optimalidad en porcentaje. En las columnas 5 y 8 tenemos el tiempo de CPU respectivamente para la variante 1 y para la variante 1 con desigualdad válida. Esto lo hicimos más que nada pues para ver el contraste entre cada una de las restricciones que incluimos. Entonces, de esta tabla podemos concluir que el gap pues es el mismo en la variante 1 y en la variante 1 que incluye la desigualdad válida. La optimalidad es mayor en la variante 1 con la desigualdad válida, que pues eso es bueno, y el tiempo de CPU es menor en la variante 1 con desigualdad válida, que pues también es muy bueno. En la tabla 8 es la misma descripción que en la tabla anterior, y en esta podemos ver que el gap es menor en la variante 2 con la desigualdad válida. La optimalidad es mayor también en la variante 2 con desigualdad válida, y el tiempo de CPU también es menor en la variante 2 que incluye la desigualdad válida. En la tabla 3 comparamos la variante, en la tabla 9, comparamos la variante 3 y la variante 3 con desigualdad válida. De esta podemos ver que el gap es mucho mayor, o sea, es muy grande a comparación incluso de las variantes anteriores. La optimalidad es mayor en la variante 3 con desigualdad válida que incluso las anteriores también, y el tiempo de CPU es menor, pero sigue sin superar a la variante 1 con la desigualdad válida. En el desempeño del modelo de Fanjul-Pero, podemos ver que los resultados en promedio pues fueron muy similares. El gap es muy similar a las que ya habíamos visto, con 0.005. La optimalidad es de 43, es buena, pero
hay otra variante que es mucho más alta, y el tiempo de su PU también sigue sin superar a las variantes que vimos anteriormente. En esta tabla pues tenemos los promedios generales ya todos juntos para pues poder ver y analizar bien los resultados. Aquí tenemos que el mejor gap fue en la variante 2 con desigualdad válida y en la variante 3 con desigualdad válida. La optimalidad fue mucho mejor en la variante 3, que incluye la desigualdad válida con 47%, y el tiempo de CPU fue mejor en la variante 1 con desigualdad válida, donde pues, es el menor. Esto lo podemos ver aquí en las gráficas. Aquí podemos ver estas dos que son las mejores, donde el gap es más pequeño. La optimalidad aquí la que es más grande, que es la variante 3 con desigualdad válida, y el tiempo de CPU, el más pequeño, se encuentra en la variante 1 con desigualdad válida. Como conclusiones, bueno, aquí es importante recordar que la desigualdad válida es algo nuevo que se está proponiendo y que con ello se está mejorando al modelo de la literatura que actualmente tenía el mejor desempeño. Entonces, los resultados mostrados al incorporar la desigualdad válida a los modelos, se mejora el desempeño de los mismos, ya que obtuvieron resultados satisfactorios al comparar el número de soluciones óptimas, el gap y el tiempo de CPU. De la experimentación computacional se concluye que la variante 1 con desigualdad válida es mejor en cuanto al tiempo de computacional. En cambio, si hablamos del gap y del porcentaje de instancias a optimalidad resueltas, la mejor es la variante 3 con desigualdad válida. Se espera que estos resultados derivados de esta tesis puedan en un futuro conducir a mejorar modelos existentes y así poder resolver instancias de mayor tamaño en ambientes de producción ya reales. Como trabajo futuro se propone combinar el aprendizaje de esta tesis con el de otros modelos o problemas relacionados para conocer el impacto de las desigualdades válidas propuestas en otros problemas combinatorios, así como lo son problemas de ruteo de vehículos. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Doctor Pedro, tiene el micrófono apagado. Perdón. Muchas gracias, América. ¿No tenemos preguntas en el chat? ¿En Facebook? No, revisando no hay. Ah, ok. Pues te agradecemos mucho tu presentación, América. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Con esto concluimos las presentaciones de la sesión 2 de esta mañana dentro de los trabajos de la Escuela Nacional de Optimización y Análisis Numérico del año 2021. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Sigue un receso. Adelante, doctor. Yo quiero aprovechar para invitarlos a la sesión de homenaje al doctor David Romero. Posiblemente muchos de ustedes no sepan quién fue David Romero. David Romero es uno de los matemáticos aplicados más importantes del país. Él resolvió problemas muy importantes y en la vida real, ¿no? Fue un gran impulsor del desarrollo de las matemáticas aplicadas, colaboró con diversas ENOAN y pues le vamos a hacer un homenaje muy sentido. Esperamos que nos acompañen en este evento. Gracias.